Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar qué sucede en tu cuerpo cuando consumes kéfir en el desayuno durante 30 días. Este alimento es maravilloso, es como un yogur que incluso podemos hacer en casa y puede traer efectos beneficiosos muy interesantes para el peso, la glucosa, el intestino y el cerebro. Es delicioso, rico en proteínas y tiene muchos beneficios para la salud. Te lo voy a explicar todo esto aquí en el video, quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si ya has oído hablar del kéfir. ¿Tomas yogur en tu día a día? ¿Hay algún alimento probiótico fermentado que consumas diariamente? Si es así, escríbeme cuál en los comentarios, me encantará ver tu comentario. Ya deja tu like en el video, que eso me ayuda mucho. Y si conoces a alguien que se interese más por el kéfir, que le gustaría añadir más alimentos fermentados en su día a día, comparte este video, vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Mucha gente piensa que el kéfir es como un yogur y realmente es un primo del yogur. Desde el punto de vista microbiológico termina siendo bastante diferente, pero como normalmente es un cultivo vivo que ponemos en la leche, lo llamamos yogur de kéfir. Normalmente es así. El yogur tradicional normalmente tiene 2 o 3 especies de bacterias y el kéfir puede tener muchas, de 20 a 60 especies diferentes de microorganismos. Entonces, esa diversidad es una de las razones por las que decimos que el kéfir es un yogur más poderoso, porque también tiene mucho interés científico, ya que es un ecosistema microbiano realmente vivo y puede aportar muchos beneficios cuando lo consumimos de forma recurrente en nuestro día a día. Como es un alimento que tiene esa gran cantidad de bacterias y levaduras beneficiosas, por supuesto que esto va a impactar mucho en el intestino desde los primeros días. Ayuda mucho a modular la microbiota intestinal. Normalmente, estos microorganismos producen algunos compuestos que llamamos posbióticos, porque son producidos por los microorganismos, acetato, lactato, butirato, y estos compuestos ayudan a reducir el pH intestinal y a crear un ambiente menos favorable para el crecimiento de bacterias asociadas con la inflamación y la fermentación excesiva. Entonces, muchas personas en los primeros días notan cambios beneficiosos, como la reducción de la hinchazón abdominal, mejora de la digestión y regularización del intestino. Entonces, uno de los primeros beneficios realmente está relacionado con la función intestinal que muchas personas que sufren de estreñimiento experimentan, o que realmente tienen algún tipo de problema para poder ir al baño, cuentan que al comenzar a consumir kéfir notan mejoras. El kéfir también ayuda mucho con la permeabilidad de la barrera intestinal, que sabemos que es de suma importancia para nuestra salud. El kéfir contiene una sustancia muy interesante llamada kéfirán, que es un polisacárido producido por las bacterias del kéfir. Y los estudios muestran que puede ayudar a fortalecer esa barrera intestinal. Esa barrera funciona como un filtro que impide que sustancias inflamatorias pasen desde el intestino hacia la circulación sanguínea y no solo eso. Lo que el organismo no quiere, lo que quiere dejar fuera, porque el intestino termina siendo un medio externo para nosotros en la nutrición, lo que no quiere que entre en el torrente sanguíneo es esa pared, esa barrera intestinal que termina reteniéndolo para nosotros como si fuera un filtro, o mejor dicho, un colador. Cuando la barrera está comprometida, lo que popularmente llamamos de aumento de la permeabilidad intestinal, todo este problema empeora. Entonces, cuando mejoramos, esa barrera intestinal termina contribuyendo a reducir los procesos inflamatorios sistémicos. Además, también sabemos que la microbiota influye en las células intestinales y en las células inmunológicas, inmunes, que están presentes en nuestro intestino. Muchas personas piensan en el intestino solo en términos de evacuar, poder disminuir los gases intestinales, la distensión y todo eso. El intestino es un gran órgano inmune de nuestro organismo y puede ayudar a disminuir la inflamación sistémica también. Gran parte de estos sistemas están relacionados con el buen funcionamiento del intestino y el kéfir puede ayudar en ese sentido también. Otros beneficios del kéfir pueden estar relacionados, como te mencioné, con el peso, la glucosa y el metabolismo. Y después de unas semanas de que las personas empiezan a consumirlo, el kéfir puede ayudar a mejorar la glucemia en ayunas e incluso aportar una mayor sensibilidad a la insulina de forma complementaria. Esto ocurre por varios mecanismos. Sabemos que las bacterias que están presentes en el kéfir pueden ayudar a producir los ácidos grasos de cadena corta, como te mencioné, el butirato y otros, que influyen en el metabolismo hepático. Sabemos el papel que tiene el hígado en la producción y el metabolismo de la glucosa en nuestro organismo también. Además, la microbiota intestinal también puede modular aquellas hormonas, como el GLP-1, que están muy relacionadas con las inyecciones para bajar de peso. Hoy en día se habla mucho de estas plumas, no solo para adelgazar, sino también para el control de la diabetes, que inicialmente fueron estudiadas para ese propósito.
Entonces, esta hormona GLP-1 ayuda a regular la glucosa, aumenta la sensación de saciedad, lo que contribuye a tomar mejores decisiones alimentarias y a disminuir el hambre impulsiva, es decir, el consumo de alimentos por impulso. Entonces, algunas personas reportan una reducción del apetito, claro, también porque contiene la proteína de la propia leche con la que se preparó el kéfir. Así que, de una manera más amplia, el kéfir puede ayudar mucho en el control del peso y en el control del azúcar en la sangre. Recordando que siempre y cuando consumas el kéfir sin azúcar, sin miel, sin nada que pueda aumentar la cantidad de calorías o provocar algún tipo de pico glucémico. Otro detalle muy interesante tiene que ver con el control del peso corporal. No solo por esta cuestión que acabo de mencionar sobre la saciedad, GLP-1, todo lo demás en lo que el kéfir puede ayudar en ese sentido, sino que también algunos estudios muy interesantes ya establecen una correlación entre las personas con obesidad y una microbiota intestinal diferente, variada y con ciertas cepas de bacterias que estimulan más esto. Entonces, cuando logras mejorar tu diversidad intestinal a través de estos fermentados saludables, puedes aumentar esa microbiota intestinal. Y esa microbiota ayuda a mejorar la digestión de nutrientes, disminuir la inflamación metabólica y también mejorar la regulación del apetito, según estudios científicos. Entonces, fue lo que te dije sobre un efecto complementario junto con el resto de una alimentación equilibrada, lo que de hecho puede ayudarte a adelgazar. Principalmente si sustituyes una merienda de la tarde, por ejemplo, que sería un pastel, un dulce, por un kéfir con una fruta, un salvado, una avena, una chía, sin duda va a ser mucho mejor para la salud intestinal, para las calorías, para la saciedad y todo lo demás. Otro súper beneficio tiene que ver, sin duda, con el eje intestino-cerebro. Tengo un video completo aquí en el canal hablando sobre por qué el intestino es nuestro segundo cerebro, porque muchas personas no lo saben, pero es en el intestino donde producimos algunos neurotransmisores como la serotonina, el GABA y el triptófano. Entonces, cuando el intestino no está funcionando de la manera correcta, cuando tienes mucho estreñimiento intestinal, mucha diarrea, cuando tienes poca variedad de flora bacteriana intestinal benéfica, cuando terminas teniendo esa permeabilidad intestinal, acabas teniendo una activación inmunológica inadecuada, mucha inflamación en el intestino, puedes empeorar esta cuestión de la producción de neurotransmisores porque se producen en el intestino, pasan al torrente sanguíneo y de ahí van a nuestro cerebro. Entonces, cuando el intestino no funciona bien, todo está interconectado. Así que consumir kéfir puede ayudar en ese sentido también. Incluso a veces decimos en broma que alguien está de mal humor porque no ha ido al baño. Parece chiste, pero muchas veces ese mal genio está totalmente relacionado con el estreñimiento y con que el sistema no está fluyendo como debería. Y estos compuestos entonces pueden empeorar el humor, la ansiedad, la calidad del sueño. Entonces, de manera general, el kéfir puede ayudar en ese sentido también. Recordándote que existen básicamente dos tipos de kéfir. El kéfir de leche, en el que tomas la cultura de kéfir y la pones en leche para que fermente. Y tengo un video completo aquí enseñando cómo hacerlo. Si quieres más consejos y realmente entender cómo funciona este proceso, voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción. Y también existe el kéfir de agua. Para quienes son veganos o tienen alguna alergia a la proteína de la leche de vaca, puede ser una opción también. Así que debes saber que existen estas dos opciones. Muchas personas quieren saber cómo incorporar el kéfir en el día a día. Tienes que pensar en el kéfir como pensarías en el yogur natural. Puedes batirlo con fruta. Puedes añadirle un chorrito de miel si está dentro de tu alimentación. Puedes consumirlo con linaza, con chía, puedes usarlo en diferentes preparaciones, hacer batidos e incluso combinarlo de la forma que prefieras según tu gusto. Y normalmente recomiendo más este horario de la mañana, primero por una cuestión de hábito. Porque si pensamos así, voy a tomar el kéfir por la mañana, ya entra en nuestra rutina y la tendencia es que puedas mantenerlo por más tiempo. Pero por la mañana también es un periodo muy interesante para mejorar esta cuestión de la colonización intestinal, porque nuestro intestino está más vacío, hemos tenido esa pausa intestinal de algunas horas sin alimentarnos debido al ayuno nocturno, el ayuno fisiológico. Entonces, puede ser un excelente momento para ayudarte, además porque también contribuye con la proteína, la saciedad, ayuda a evitar que estés picando a lo largo de la mañana, así que es muy interesante. Un buen consejo que te doy es que lo ideal es que empieces a consumir el kéfir de forma gradual. Como hablamos de los beneficios del kéfir, hay gente que dice así: quiero tomar mucho kéfir de una vez para tener todos los beneficios. Y al principio, cuando empiezas a consumir kéfir, puedes experimentar un efecto de adaptación en algunas personas. Hay personas que no sienten nada, pero hay personas que, debido a que su microbiota está un poco desequilibrada, el cuerpo como que lucha contra eso, puede que tengan el intestino muy suelto,
gases, distensión, porque el organismo está intentando entender esa gran cantidad de bacterias y levaduras benéficas que están entrando allí. Entonces, lo ideal es que empieces poco a poco, comienza con 50 mililitros, luego toma 100, llegando hasta unos 200 mililitros por día, que es una dosis bastante interesante de kéfir para consumir en el día a día. Y ahora cuéntame, ¿con qué consumirías tú el kéfir? Un punto importante respecto al efecto del kéfir es que, como te dije, es una cultura viva de microorganismos benéficos. Entonces, si es una cultura viva, no podemos estar calentando mucho esa cultura. Si vas a hacer un panqueque, un pastel y lo llevas al horno, si lo sometes a altas temperaturas vas a matar a los microorganismos. Por eso, lo ideal es que siempre lo consumas en preparaciones frías o a temperatura ambiente para no tener ningún problema. Muchas personas me preguntan en mis videos sobre kéfir, ¿cómo consigo kéfir? ¿Cómo lo hago? El kéfir es un cultivo vivo, entonces necesitas un primer iniciador, como lo llamamos. Existen grupos en internet que donan kéfir en Facebook y demás. Puedes buscar y normalmente la gente quiere donar porque va creciendo y no cuesta nada ayudar. Entonces, normalmente las personas tienen esa tendencia de querer donar. También puedes comprarlo. Si tienes dudas, busca en internet cómo comprar el primer kéfir, cómo comprar la cultura de kéfir, dónde encuentro kéfir, porque hay gente que dona y así es más fácil para ti conseguirlo. Cuéntame con qué consumirías tu kéfir, me encantará ver tu comentario. Ya deja tu like en el video y compártelo con quien creas que le va a gustar. Vamos a ampliar esta cadena del bien. Hasta la próxima. Chao.